Bueno, bienvenidos nuevamente a la segunda jornada del curso de Introducción a la Economía Circular en el campo de la ciencia y la tecnología de los materiales. Continuando el día ayer de la Introducción a la Economía Circular, 3 exposiciones muy interesantes que tuvimos el placer de presenciar el día de ayer. El día de hoy tenemos el gusto de presentar al doctor Eliseo Monfort Jimeno, quien es doctor en Ciencias Químicas por la Universidad de Valencia, catedrático de Ingeniería Química en la Universidad Jaume I de Castellón, investigador del Instituto Universitario de Tecnología Cerámica Agustín Escardino de la Universidad Jaume I de Castellón, autor de más de 100 artículos de investigación, 200 comunicaciones en congresos y reuniones científicas, 18 libros sobre tecnología cerámica e ingeniería ambiental. Ha dirigido 11 tesis doctorales, tiene reconocidos 6 quinquenios docentes y 5 sexenios de investigación y transferencia. Además, ha participado en más de 100 proyectos de investigación y desarrollo, en la mitad de ellos como investigador principal, financiados en convocatorias públicas y en empresas privadas. Ha impartido más de 40 cursos sobre aspectos ambientales y tecnología cerámica en universidades, centros de investigación y empresas. Actualmente es codirector de la cátedra VP de Medio Ambiente Industrial y coordinador del Grupo de Investigación Gaia, Grupo de Ingeniería Ambiental y Energética aplicada a procesos industriales. El doctor Monfort nos va a deleitar hoy con una conferencia llamada La Economía Circular en la Industria Cerámica, un análisis retrospectivo, y le damos la bienvenida. Es un gusto tenerlo con nosotros, doctor, y le cedo la palabra. Muy bien, muchas gracias. Muy amable por la presentación. No te has dejado nada, ya soy mayor, ¿eh? Cuando ves que cuando vas teniendo recorrido es... Pero bueno, pues os comento, había preparado un poquito más, nos detenemos donde queráis. No sé lo que visteis ayer, estaba mirando el programa, no tuve la oportunidad de estar, porque tenemos una parte más de materiales y una parte más de energía. Si habéis lo que queráis, si puedo dedicarle más a una parte o a otra. Yo realmente trabajo más en temas de energía y de proceso que en materiales. Bien. De aspectos ambientales, simplemente para economía circular es importante esto, que empezamos a trabajar hace unos años, de tener en cuenta no solo los impactos en la fase de proceso, cuando fabricamos el producto, sino tener en cuenta desde lo que se llama en inglés, en inglés, de la cuna a la tumba, no hace falta en inglés es from the cradle to the grave, ¿no? Que le llaman, pues es desde la cuna, desde que tenemos la materia prima hasta que tenemos el fin de vida, que es la demolición del producto. Entonces, pues en todas estas etapas hay que ver dónde podemos aplicar, en este caso, el objetivo de este curso es la economía circular, pero bueno, todos esos conceptos de sostenibilidad, ir aplicándolos en las distintas fases. Tradicionalmente lo que empezamos a trabajar siempre fue el tema de la parte de proceso, es lo que tradicionalmente trabajamos. Después hemos ido ampliando nosotros mismos, desde el ITC y otros grupos han ido ampliando con otras fases. También es verdad que sobre otras fases el fabricante pues tiene menos control que sobre la fase de fabricación, aunque cada vez más las empresas pues tienen tendencia a controlar tanto la parte de anterior, control de materias primas, de gestión y tal, aunque no siempre, pero bueno, tienen otras empresas o pueden intervenir en esa gestión, o directa o indirectamente exigiendo criterios y en las fases posteriores. Desde el punto de vista de la economía circular, el punto más fuerte que tiene la baldosa cerámica es su larga vida. Ese es o sea que la fase de uso, si esta fase de uso la podemos alargar, ese es el punto más fuerte que tiene. Porque luego que tenemos bastante consumo de energía, bastante consumo de materiales, y luego el reciclado, pues con los métodos de colocación actualmente es más complicado. Ahora podremos discutir esto, ¿no? La distribución también tiene el problema del peso, de que estás llevando a grandes distancias y al final el transporte fundamentalmente, algún tren, algo viajará en tren eléctrico, pero fundamentalmente es o bien con cargueros o bien con camión diésel, con lo cual tienes emisiones de CO2 asociadas también en la fase de distribución. En la fase de colocación también, pero la fase de colocación es nuestro punto más fuerte con respecto a otros materiales, y ahora os compararé con otros materiales para que veamos fortalezas que tenemos, ¿no? Estos son los impactos, con un análisis de ciclo de vida, los impactos globales, no lo que emito de partículas o de agua, sino viendo en global, desde
que tomo la materia prima teniendo en cuenta que si tengo un feldespato de Turquía, le asigno a ese feldespato todo el CO2 que ha emitido desde ese barco durante el trayecto. Si traigo un camión, que lo traigo desde donde sea, desde una mina cercana, pues tendrá esas emisiones de CO2 que puedan ser más o menos, porque el transporte por camión a determinada distancia ya empieza a penalizar. El transporte por barco, aquí que estamos muy cerca del puerto, tiene esa ventaja. Se transportas grandes cantidades, pero bueno, cuanto más cerca estás, en principio menos CO2 tendrás asociado. Y lo mismo con los ácidos que emite, pero no solo los que emite el proceso. Por ejemplo, el SO2, tendríamos en cuenta que si parte de la electricidad que nosotros consumimos en nuestro proceso viene de una central térmica de carbón y ese carbón contiene SO2, este SO2 que se ha emitido le asignamos ese factor de carga a la electricidad que nosotros hemos consumido. Mientras que si nosotros consumimos energía renovable a través de generación eólica o generación fotovoltaica, pues por ejemplo ese parámetro se verá minimizado. Entonces es tener en cuenta todo el global, no solo la fabricación, sino lo indirecto o lo indirecto. Así es como están estos análisis. Se puede hacer con diferentes entornos, hay diferentes aproximaciones, podemos tener solo las emisiones directas o indirectas. Si consideramos directas e indirectas, os doy aquí estos principales impactos. Esto fue el resultado que tuvimos en la tesis que hicimos con Teresa. Esta tesis la dijimos yo personalmente desde aquí y un profesor de la Pompeu Fabra de Barcelona, que es muy especializado en el tema de análisis de ciclo de vida, y a partir de ahí se estableció un modelo matemático donde vas incorporando, haces todos esos balances de materia y de energía y vas incorporando todos los impactos. Y consideramos, al final, esto se agrupa en una serie de indicadores. O sea, es cuánto agotamos los recursos en el planeta. En este caso, los materiales que se utilizan para fabricar, esto estamos hablando siempre de baldosa, aquí hablo de baldosa cerámica. Para otros productos cerámicos podríamos hacer lo mismo. Se cuenta, en este caso el indicador son los kilos de antimonio. Se sabe el antimonio que hay en el planeta, es un recurso que está inventariado. Entonces los demás materiales, lo que se establece es un indicador, pues una arcilla equivale es un material muy abundante, y entonces desde el punto de vista de recursos, de agotamiento de recursos en el planeta, su impacto es bajo. Sin embargo, si consumo un material que es escaso en el planeta, entonces ese impacto de agotamiento es muy alto. ¿Me explico o no? Entonces esto se toma un indicador. Para el caso de agotamiento se toma el antimonio. ¿Veis? Sale bajo. Bueno, habría que ver con comparativa. Lo mismo para el SO2, nos explico. Eutrofización es si emitimos fósforo y nitrógeno, que lanzamos al ambiente, entonces eso produce una sobrepoblación, en este caso o acuática o de plantas. ¿Cómo destruimos la capa de ozono? Me salto porque volveré. La capa de ozono se mide a través de los sistemas que emitimos al ambiente y que pueden ir destruyendo la capa de ozono, pero no la troposférica, la que tenemos en la troposfera, sino en la estratosfera, la que tenemos a 10.000 metros de altura, que es la que deja pasar el ultravioleta. En este caso el impacto es muy bajo, y también en la formación de ozono fotoquímico en las ciudades el impacto es bajo. El impacto más alto es que tiene el producto cerámico es los kilos de CO2 que lleva asociados. Estamos hablando entre 12 y 14 kilos por metro cuadrado. Aquí se ha tomado como base de cálculo 1 metro cuadrado de grés porcelánico, de un espesor, creo que tomamos 10 o 11 milímetros, la media que había, porque este estudio lo hicimos con datos de Aster y se tomó la media de lo que se estaba fabricando. Habrá productos de más espesor, de menos, claro, evidentemente el espesor va a influir mucho, pero bueno, tomando un valor medio, estos eran los impactos. Entonces vemos que si queremos trabajar la sostenibilidad, todos los aspectos son importantes, pero desde luego uno de los más importantes es las emisiones de CO2 que lleva asociadas. Cuando hablamos solo de procesos son la mitad. Si considero el CO2 que las empresas están declarando y pagando, es aproximadamente la mitad, ¿no? El que se emite en cocción, en secaderos, pero aquí estoy contando el global, no solo el que consume, sino todo el transporte de materias primas, la distribución del producto y el consumo de energía eléctrica asociado, ¿vale? Con lo cual, por eso, a lo mejor a alguien le parece un valor muy alto, ¿no? Es que porque las empresas están en 6, 5, 6, 7, depende de los formatos, depende. Pero entonces tenemos un impacto más alto. Entonces, pues bueno, deberíamos de reducir ese impacto al máximo posible. Son kilos de CO2 equivalente, por otra parte. Aunque el CO2 es el más importante, si se emite otro gas con efecto invernadero, hay unas tablas de conversión. Entonces, pues, por ejemplo, el metano
El metano emite mucho. Bueno, ahora que en la última conferencia de cambio sobre el panel intergubernamental se prestó atención al metano. El metano, en realidad, 1 kilo de metano equivale, bueno, es que depende de los años que tomes, pero puede equivaler a 80 de CO2. Depende de los ciclos del tiempo de vida que tenga la atmósfera, porque depende la radiación infrarroja que absorba más el tiempo de vida que está en el planeta. CO2 tiene un tiempo de vida alto. Pues bueno, sería el CO2 equivalente. ¿Vale? Y ahora si comparamos... ¿No me va? Perdón, sí. Lo que ¿dónde se emite ese CO2? Me fijo en el CO2, ¿vale? Porque si no, no pasará de esta transparencia. El CO2, el 70% se emite en la fase de fabricación. Por eso os he dicho, era el doble, no es el doble, pero es que depende del producto. Pero solo un 70%. A veces es menos. Pero, veis, el resto lo estamos considerando toda la cadena de distribución. Claro, depende del producto. ¿Qué hemos tomado? Por ejemplo, para exportación, ¿qué se tomaron? Pues se tomaron datos medios del sector. Si se exporta un 20% a Europa, pues se tomaron ese 20% que se exporta a Europa. El 15% a América. Se tomaron esas distancias para realizar los cálculos en el modelo. ¿Vale? Bien. Y ahora, si comparo solo el CO2 con otros productos con los que compite la cerámica, con otros covenants, con otros revestimientos, ¿qué estamos, mejor o peor? ¿Qué pensáis? Porque aquí hemos comparado. Comparo con materiales inorgánicos, esto es el porcelánico, con piedra natural, porque es natural stone, con textil, y con los laminados, estos vinílicos. No es el luxury exactamente, se tomó una media de los que había. Esto con laminados de madera, que también llevan material inorgánico, que han mejorado mucho. La verdad es que le ponen una capa inorgánica por arriba y también aguanta bastante presión. Y esto es con el parquet. Entonces, si miramos, pues bueno, estos son los kilos de CO2, y aquí hemos puesto en distintas fases. Y luego, es que no está muy bien explicada esta, debería explicarla mejor. Esta es para bajo tránsito, medio y alto tránsito. Aquí es bajo tránsito, medio y alto. Los que están online, no sé si... O sea, la de la izquierda es bajo tránsito, medio y alto. Y estos son los kilos, el indicador del global warming, ¿no? del CO2, un indicador para medir el CO2. Aquí vemos que la madera en principio es negativo, tiene valores negativos. ¿Por qué? Porque tiene un carbono que ha absorbido de la atmósfera, por lo tanto, con la madera en principio no podríamos competir. Sin embargo, si voy a lugares de más tránsito, la madera, el parquet, no sé si somos un poco caseros, nos pueden decir, lo hemos intentado hacer con método internacional y también con la Pompeu Fabra, con alguien fuera del sector, para validar mejor los datos, ¿no? Donde vemos que el CO2 asociado es muy alto. ¿Por qué? Porque hay que reparar mucho el material. Y tenemos todos los barnices, más todo el proceso de corte, todo el proceso de tratamiento de maderas, que nos da un CO2 asociado. Si vamos a bajo tránsito, compite peor, pero alto tránsito compite. ¿Y qué otro? Miramos el laminado. ¿Veis? El laminado compite mejor, porque se desgasta, tiene una superficie inorgánica y aguanta mejor la abrasión. Esto es para suelos, usos en suelos. Si vamos a la moqueta, que es el textil, la moqueta... El problema que tiene la moqueta es que la limpieza se hace hay que aspirarla, y entonces la aspiración consume mucha electricidad. Si la electricidad estuviese totalmente descarbonizada, esto iría bajando. Pero como la electricidad, una parte se ha producido con energía térmica, lleva mucho CO2 asociado. Entonces en alto tránsito tenemos que limpiar mucho, y entonces me lleva bastante CO2. ¿Vale? El laminado, veis, este es más fácil de limpiar, es una superficie más fácil, pero estos... también parece más alto que la piedra natural y que el porcelánico. Los inorgánicos a nosotros nos aparecen similares. Incluso la piedra natural nos aparece por encima del porcelánico. Para alto tránsito, veis, es el que da mejores resultados. ¿Por qué? Porque la piedra natural, todos los temas de pulido consumen mucha energía eléctrica. Todo el tema de corte, transporte, tiene mucho peso y pulido. Ahí se está considerando el mix energético que había el año
2018, se publicó en el 19, pues creo que era 17 o 18. Eso irá evolucionando, porque cada vez el mix energético, a medida que vayamos introduciendo renovables, lleva menos CO2 asociado, con lo cual esta foto irá cambiando. Pero bueno, pensemos que este material, entonces su punto fuerte, viendo con otros materiales, es que el mantenimiento posterior una vez colocado es bajo. Mientras que estos tienen más mantenimiento. Las maderas tienen un mantenimiento alto, sobre todo en zonas de alto tránsito, los plásticos también, y luego la vida. Porque aquí estamos considerando que estos dos materiales, consideramos una vida de un edificio de 50 años que no los vamos a cambiar. Sin embargo, estos los tenemos que reponer. Entonces, por eso tenemos más reposiciones. Hemos tomado los datos de vida que dan de media los propios fabricantes de sus productos, que son entre 15 y 20 años para otros materiales. Y aquí, pues, suponiendo que una cosa es el material, otra es la estética, que uno lo cambie porque no le guste, ¿no? Pero bueno, que el material te puede aguantar esos 50 años del edificio. Entonces, con esas premisas nos sale esto. Si coges un marco temporal de 15 años, donde estos materiales, tanto los plásticos como la madera, no se van a reponer, pues entonces los números cambian. Nosotros hemos tomado esos valores. Pero bueno, hemos visto puntos débiles. El punto débil es las grandes emisiones de CO2 y el punto fuerte es el bajo mantenimiento que tiene la fase de uso y que no necesita reposiciones frente a otros materiales. ¿Vale? Bueno, es por enseñaros la foto inicial de donde partimos, ¿no? Entonces, si vamos a cómo introducir técnicas circulares, pues bueno, aquí hablamos, esto es la teoría, de cómo pues intentar reducir, intentar gastar el mismo materiales, la mínima energía, la mínima agua, y luego productos intentar alargar la vida útil. En el caso de cerámica eso lo tenemos, son materiales que tienen una vida útil alta en el caso del uso para pavimentos. Con lo cual todas las técnicas para alargar el servicio, pues sí las podemos introducir, pero ya partimos de un material que tiene una larga vida útil, y además durante esa vida los procesos de limpieza, que aquí por ejemplo donde estamos se puede limpiar con agua y con detergente, pero apenas requieres energía, muy poquita energía para limpiarlo, frente a otros materiales que necesitan más energía. Luego, pues bueno, este es otro problema que tiene, otra debilidad, es el problema de cómo eliminar el material. Tienes una vida larga, pero luego cómo desensamblarlo, porque la colocación, si es con mortero, pues ese es otro problema que trataremos. Y luego ya, bueno, pues el diseño con energías renovables, ahí estamos, todavía nos falta mucho, y el diseño sin materiales tóxicos, pues ahí se ha mejorado mucho. O sea, yo eliminando materiales tóxicos, pero bueno, tenemos algunos que lo son, pero también se ha mejorado mucho. Yo creo que donde más tenemos que ganar es en energías, y en el sistema de colocación, de poder sistemas que se puedan desensamblar con mayor facilidad, ¿vale? Bien, otra forma de abordar, los teóricos nos dicen el tema de las estrategias circulares, son lo que se llama la colina de valor, o sea, trabajar sobre la fase de uso, lo que se llama aquí, cuando está uphill, la fase de uso y la fase de vida. Nosotros fundamentalmente hemos trabajado en la fase de producto, o sea, es la fase de fabricación, lo colocamos. La fase de uso sería cuando está colocado, que hay que aguantar el mayor tiempo posible, y la fase de fin de vida en este caso es demolición, que clásicamente ha sido demolición ido a vertedero, porque además viene muy mezclado con los materiales. Bueno, siguiendo ese esquema, basaré la charla un poco en ese esquema, ¿vale? Yo os pongo ejemplos de proyectos, como he puesto Uphill, os he puesto ahí la montañeta esa, la montaña verde, como las que hay en Escocia y en Irlanda, que aquí tenemos pocas, en esta zona por lo menos, Y bueno, dentro de ahí, principalmente lo que trabajamos es cómo reducir el CO2. Este esquema que estoy dando últimamente cuando hablamos de sistemas de descarbonización, es un poco un resumen de las estrategias, ¿no? Siempre lo primero que tenemos que hacer es optimizar y mejorar la eficiencia energética. Cuanto menos consumamos, mejor. Evidentemente, cuanto menos consumo tengamos de energía, sobre todo energía térmica y eléctrica también, pero pensemos que en cerámica, en procesos de baldosas, el 90% de la energía es térmica y un 10% es eléctrica, con los procesos actuales.
¿Qué otras tecnologías tenemos o qué podemos modificar en el proceso para bajar consumos o para bajar emisiones de CO2? Porque a lo mejor podemos no bajar consumos, pero bajar emisiones de CO2. Pues sería electrificar el proceso si la electricidad tiene origen renovable o tiene menos CO2, no viene de una térmica, porque si viene de una térmica es peor, porque cambiamos el CO2 nuestro por el CO2 que viene de la térmica, ¿no? Que además tiene un rendimiento del 50%. Entonces sería electrificar hornos, secaderos, todo lo que podamos electrificar. Primero, el orden de prioridad para mí sería primero eficiencia energética y después el electrificar si es renovable. Integrar todas las renovables que podamos. Fotovoltaica y solar térmica. La fotovoltaica, sabéis que hay muchos proyectos. Lo que pasa es que la fotovoltaica me genera electricidad y el consumo eléctrico es relativamente bajo. Con los tejados que tenemos en las instalaciones, comparado con el consumo eléctrico, a pesar de que solo es un 10%, no tenemos excedentes. No hay excedentes, pero bueno, cubre toda esa demanda que en el análisis de ciclo de vida nos reduce el CO2 asociado, porque parte del CO2 lo venimos de esta fotovoltaica. Y luego podemos introducir solar térmica, producir calor a partir del sol. Pasa que son procesos, de momento las tecnologías que hay necesitamos muchísima superficie para generar calor a partir del sol. Podemos calentar vapor, tenemos esos concentradores solares, de hecho nosotros en ITC desarrollamos, no sé si estabas tú, Roger, un horno solar, pero bueno, con espejos muy grandes, un horno muy pequeñito. Las tecnologías están en un nivel de desarrollo ahí bajo. Y sin embargo la fotovoltaica sí que está es una energía, es un sistema ya con rendimiento con unas instalaciones comerciales a rendimientos muy razonables. Pero bueno, que llegan hasta donde llegan. Y tienes el problema de que solo te funcionan durante las horas de sol, claro. Luego tendrías que acumular. La acumulación ya es otra historia. Porque en este caso, para estos procesos normalmente no necesitas acumulación, porque la consumes. Pero si vamos a electrificar, pues toda esa integración de renovables pues irá ganando peso. Luego tendríamos combustibles alternativos, o sea, combustibles que no emitan CO2 o que el CO2 que emitan no sea neutro. Sean los biocombustibles que emiten CO2, pero ese CO2, como ya estaba en el ciclo del carbono, no nos computaría como emisiones de CO2 de acuerdo a los criterios de Kioto, ¿no? O el hidrógeno, ¿no? El hidrógeno verde que tanto se habla, de tener el hidrógeno reacciona con el oxígeno, en este caso como combustible para darnos agua y no produce CO2. ¿Qué desventaja tiene el hidrógeno? Pues que no lo encontramos, tenemos que producirlo. Y la producción de hidrógeno requiere mucha energía. Requiere unos 5 kilovatios eléctricos para un normal metro cúbico de hidrógeno, que después él me dará en combustión 3, con lo cual ya tengo un 60%. Pero el hidrógeno, la ventaja que tiene es que lo puedo acumular. Es una forma de acumular energía en forma química. Desventaja es la eficiencia del proceso. Y bueno, tiene más desventajas, pero la principal ventaja es que no dependo. Las renovables son su producción es intermitente y el uso en los procesos es continuo, y el hidrógeno sí que lo puedo acumular, podría acumular excedentes. Se llama verde, el hidrógeno verde, cuando la energía que se ha producido, por la cual se ha utilizado para generar ese hidrógeno, viene de renovables. Si no es hidrógeno, pero no es verde. O sea, el hidrógeno es el mismo, la molécula, pero se llama verde cuando no lleva un CO2 asociado. Y luego otra opción que tenemos es capturar CO2. Pues bueno, sigo trabajando, pero capturo CO2. Lo que hago es depurarlo. Eso a nivel de investigación se está haciendo mucho, pero a nivel, hay muchas instalaciones, pero son proyectos demostrativos. A nivel comercial, o sea, que en el mercado, empresas que estén captando CO2 para descarbonizar, porque sí que se utilizan estos sistemas para depurar gases, para purificar gases, pero prácticamente no hay proyectos porque el precio es muy alto. Sería después ese CO2 almacenarlo o transformarlo para producir otros materiales. Y luego, desde el punto de vista de materiales, podemos trabajar también cómo podemos bajar emisiones, pues o utilizar materiales, por ejemplo vidrios que ya estén fundidos, con lo cual no tengo que volver a fundirlo, introducir vidrios en las composiciones, o materiales que estén descarbonatados. Si quiero introducir calcio
en las composiciones cálcicas, en vez de utilizar carbonato cálcico, pues tengo por ejemplo, una bollastonita que no emite CO2, no lleva CO2 asociado, con lo cual también reduciría emisiones. Y ahí pues todos los residuos que pueda tener, que ya estén que hayan sufrido un proceso de transformación térmica, por tanto tengo una reacción menos endotérmica y además que no lleve asociado esas emisiones de CO2. Eso es un poco, ahí tenemos resumido en ese diagrama un poco las diferentes opciones, ¿vale? Bien, con ahí le podemos aplicar las estrategias de negocio que os había comentado antes de circular, pero bueno, ahí resumimos. Esto es lo clásico que hemos trabajado, no me pararé mucho porque hasta ahora esto es lo clásico que se ha trabajado en cuanto al sector cerámico, pues ha sido recuperar los propios residuos en el proceso. Y recuperando tiesto crudo, tiesto cocido, en las aguas. Esto es un tema ya que yo creo que conocéis, ¿no? Por eso no sabía el público que tendría, pero los que estáis, si habéis trabajado esto lo conocéis, ¿no? Ahí se ha hecho un gran trabajo, o se hizo un gran trabajo, pues ese trabajo prácticamente se realizó durante muchos años, pero ahora, bueno, pues tenemos que ir mucho más allá. La situación que tenemos es que más del 80% de los residuos sólidos corresponde a tiestos crudos y cocidos, y lo que se genera en fábrica sí que se recicla. El otro tema será los residuos de demolición cuando el material ya está colocado, pero los que se generan aquí en la propia empresa, pues con esa distribución que tenemos en peso de residuos, gran parte se están reutilizando. Los datos que teníamos, pues más del 95%, casi el 100% de residuos crudos se vienen reutilizando, y los lodos de depuradora y las aguas residuales también. Los residuos cocidos, el dato no sé lo actualizado que está, porque tradicionalmente en las composiciones en pasta blanca se venía reutilizando y en roja menos, pero creo que actualmente estará por encima del 70%, con lo cual el grado de reciclado de los residuos propios de proceso es muy alto, o sea, muy poquitos van a vertedero. Otra cosa son residuos que hay en la empresa que no sean cerámicos, que sean aceite, otra serie, tiene otras gestiones. Estoy hablando de la parte de lo que es de naturaleza cerámica, donde tenemos ahí un gran, se recicla, el valor de arriba un 65 no, es mucho más alto, porque es que esto era para cocidos, esto era para cocidos un 35, esos valores están desactualizados. Es mejor la tabla, que la tabla sí que os lo ha actualizado, estimamos en un 70. Lo que pasa es que no hay datos así fiables. He estado mirando en el 2020 y por lo menos no he encontrado datos fiables, porque el aumento de composiciones blancas ha hecho que ese parámetro se mejore, que se he puesto en rojo, que está mejorando. Los demás están al límite. Cuando un proceso lo tienes ya más del 90% es muy difícil ya mejorar, pero el otro sí que podríamos mejorar. Bien, nosotros, aparte de esto, proyectos que os puedo contar que se están haciendo es ir más allá del propio proceso. Pues se están haciendo proyectos con otros sectores industriales para ver, eso es lo que llamamos simbiosis, ¿no? De ver si tienes un residuo o tienes una fuente de energía residual y yo la puedo incorporar dentro de polígonos industriales. Pues bueno, ahí tenemos varios proyectos para intentar eso, pues tener esos proyectos de simbiosis. Por ejemplo, una simbiosis a medio plazo podría ser con refinería. La refinería BP, pues si ellos van a producir hidrógeno, porque ellos sí que van a producirlo, porque consumen mucho hidrógeno, si tuviesen excedentes, que ese excedente pudiese venir al sector cerámico. O si aquí hay captura de CO2, que ese CO2 se utilizase en refinería para producir otros productos a partir de que ellos tienen síntesis de productos orgánicos y podrían utilizarlo, ¿no?, en sus procesos. Entonces sería un ejemplo de simbiosis. Luego la práctica, pues es fácil de decir, pero difícil de gestionar, pero bueno, hay bastantes iniciativas para el tema de implantar esa simbiosis, de ver que excedentes que pueden ser de unos procesos o residuos o materiales que no van a utilizar, que pueden utilizar otros que están cercanos. Un ejemplo que os pongo, que sí que estamos lo estamos desarrollando a nivel de laboratorios, es el estudio de vidrios. Aquí tenéis composiciones de diferentes vidrios, un vidrio plano, un vidrio hueco o vidrio de tubos fluorescentes, que sus composiciones tampoco se van tanto. Los de tubos fluorescentes porque tienen bario, pero su composición no es tan variable. Son muy ricos en sílice, sobre el 70, y más o menos son variables en alcalinos y alcalinotérreos. Estos los podríamos utilizar. En teoría, vamos a verlo en laboratorio,
Aquí he puesto este trabajo que se ha presentado hace poco, donde tendríamos la temperatura que se necesita en un proceso para alcanzar una absorción de agua de 0,5 en un porcelánico, ir poniéndole contenido en vidrio, ponerle un 10, 20, 30, 40 o 50, hasta un 50%. ¿Vale? Donde aquí tendríamos, esta es la composición original, le pondríamos un 30 de vidrio, que es muchísimo. En teoría, eso es teórico, o sea, a partir del modelo, el 15% de ahorro, yo creo que no será tanto, lo veo un poco optimista, sinceramente, pero bueno, y un 26 en el caso de llegar a un 50%, pero bueno, en cualquier caso estamos hablando de ahorros muy importantes. Luego está la gestión que haces de esos residuos. Si tienes suficiente residuo para introducirlo en una industria que consume y luego toda la cadena de logística no está preparada, pero bueno, es una opción, no está preparada de momento, pero es una opción muy interesante el intentar introducir vidrios, ¿vale? Limitaciones, pues es la deformación piroplástica que podamos tener, en este caso en laboratorio está bastante controlada. La homogeneidad del vidrio, deberíamos de tener claro, nosotros aquí hemos utilizado vidrios mezclados, luego cuando vamos a una instalación habría que tener todo un proceso de homogenización, y entonces el escalado industrial habría que toda esta cadena pues utilizarla, ¿vale? Pero bueno, es un ejemplo que yo creo que es una vía que algunas empresas están explorando, que exploraron en el pasado y que ahora está volviendo un poco a ver esas posibilidades que teníamos, ¿vale? Bien, luego otros proyectos que teníamos, no voy a explicarlos todos, pero algunos os doy como uno que teníamos también, este es un proyecto live, para también en esta línea de economía circular, es de utilizar cáscaras de huevos, todo el sector que utiliza muchos huevos para producir mayonesas o para producir productos derivados del huevo, pues genera muchas cáscaras, entonces para ellos es un problema y puede ser una materia prima. Luego otro proyecto es el de Cobat, donde estamos intentando recuperar en la medida de lo posible el cobalto de baterías usadas, en este caso para fabricar pigmentos. Ahí sí que tenemos una patente y estamos desarrollando una pequeña planta piloto. Y el EROS, ese nombre tan bonito, tienes un proyecto que habla sobre cómo regenerar todos los residuos de la industria aeroespacial y eólica, los residuos de las palas, de los parques eólicos, en cerámica, porque también tienen un problema con esos materiales que son fibrosos, o que contienen fibras, para poder introducirlos en el sector de baldosas. Os cuento, si queréis, un poquito del primero, la cáscara de huevo, que este es un proyecto que ya lleva un tiempo, que lleva más de un año, donde tenemos, veis la cáscara, la composición pues es 53% es óxido cálcico, lo que pasa es que lleva fósforo y las pérdidas por calcinación son altas, son un 45%, porque lleva bastante orgánico, sería toda la parte orgánica que lleva. Pero bueno, está desarrollando ahí un proceso a nivel piloto para estos materiales, ir incorporándola. Aquí están los resultados que se han obtenido. Una composición, la composición STD es la estándar, sin huevo, digamos, sin esa cáscara, sin ese biocarbonato cálcico, ¿vale? Esta molida y lavada, porque aquí tiene las pérdidas por calcinación aumentan un poquito porque le estoy poniendo aquí más materia orgánica. En este se lava, se moltura y se lava, y vemos que pues se obtienen composiciones donde la contracción lineal aumenta un poquito, tenemos una absorción de agua con un poquito más de contracción lineal, pero bueno, del mismo orden de las que estamos obteniendo, ahí tenéis más información y estas son un poquito más también tiene más tendencia a parecer corazón negro, aunque al ser porosa pues se nota menos, pero obviamente porque tiene más materia orgánica. O sea, hay que mejorar ese proceso, pero veis, es una alternativa que se está estudiando concretamente en este proyecto. Y luego un tema siempre recurrente es bajar espesores. Cuanto más bajemos el espesor, esa foto tan bonita, ¿verdad?, que es donde nos muestra ahí ese producto de tan bajo espesor. Lo que pasa es que la tendencia del mercado ahí es la que es, ¿no? Sí que hay productos de bajo espesor, pero ahí pues depende de aplicaciones o depende de productos, pues la tendencia. Pero bueno, siempre que bajemos espesor, tendremos menos consumo de materiales y menos consumo de agua y menos consumo de energía, y no solo en la fase de fabricación, sino en todo el transporte, ¿vale? En la fase de uso os pongo algunos proyectos. Los proyectos que estamos
llevando a cabo, que serían, pues, os he puesto algunos de superficies autolimpiables que permitan utilizar menos energía y menos productos durante la fase de limpieza, o incluso nuevas aplicaciones. Vale, hay varios proyectos. Esto después lo tenéis la presentación. Me voy a estos, por ejemplo, ¿vale? Donde tenemos superficies fáciles de limpiar, que son más fáciles de limpiar, ¿vale? Donde se utiliza menos agua o se utilizan menos detergentes, y que incluso con capacidad biocida para utilizar menos productos bactericidas externos. Entonces, eso sí que nos puede dar también un mejor comportamiento después de ese material, mejor sostenibilidad cuando ya esté colocado, ¿vale? Y luego de la fase de posuso os pongo lo más novedoso que tenemos ahora, que es la ley, la normativa, porque ha entrado en vigor el viernes pasado. Entró en vigor, creo que tenéis una charla específica sobre ese tema, me ha comentado Juanjo, ¿no? Sobre la nueva ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados, donde el artículo 30 dice que a partir del 1 de julio de 2022 a los residuos de construcción y demolición deberán ser clasificados en las siguientes fracciones: madera, fracciones minerales en las que se incluye cerámica, metales, vidrio, plástico y yeso. Y luego será un periodo de transición hasta el 2024, donde ya la demolición será obligatoria realizarla de forma selectiva. O sea, ahora entiendo yo, no sé, os dirán mejor cómo se interpreta, que es una primera clasificación, pero a partir del 1 de enero del 2024 esto será completamente obligatorio. Supongo que en todos los proyectos de demolición de edificios ya se exigirá esto, que se haya implantado ese proceso de separación de forma obligatoria, garantizando garantizando la retirada, al menos las fracciones indicadas, es decir, la madera, el mineral con cerámica, metales, vidrio, plástico y yeso. ¿Qué estamos haciendo ahí? Os quería pasar, pues, estamos haciendo algún proyecto con empresas, con constructoras y también con algunos fabricantes, para cómo a partir de esto, que es lo que actualmente queda en esos residuos de construcción y demolición donde viene todo mezclado, pues intentar separarlo, obtener esa fracción y esto pues triturarlo y ver cómo lo podemos introducir. Vale, ahí todo. ¿Problema que tenemos? Pues que con el sistema de colocación eso va a ser difícil. Esto puede, a lo mejor, otra vía, que es esta, aparte de separarlo, triturarlo y después utilizarlo, podría ser que favoreciese sistemas de colocación donde ese desmontaje ya pudiese realizarse de forma selectiva. Si tuviese un montaje, una colocación seco, como estas que tenemos aquí, con varios sistemas, os he puesto varios fabricantes, tienen diferentes sistemas, pero podría separar la cerámica del plástico, y en este caso no, la colocación es con mortero o con un cemento adhesivo, donde se podría ir eliminando ese producto, separar muy fácilmente. Sabéis que en la práctica la penetración de estos sistemas es baja, no sé cuánto es, pero es bastante baja. Y donde sí que está implantados en fachadas, aquí sí que tenéis en fachada ventilada, donde tenéis estos materiales, ahí sí que ha ganado espacio. Yo creo que en interiores, la colocación en seco, en edificios se ve muy poco, en fachada sí, y ahí sí que todo esto es todo lo que estamos hablando de después, esa demolición de forma separada va a ser mucho más fácil. Entonces, esta ley que ha entrado ahora y que realmente entrará el 24, igual pues de todas estas líneas pues va mejor, o va obligando de alguna forma que la construcción, los sistemas de construcción permitan lo que se llama esa deconstrucción, eliminarlo, esa separación. ¿Vale? Muy bien. Bueno, en cualquier caso, yo recuerdo ahí, esta es una charla que di hace poco y lo puse, y me gustaría, ¿sabéis? Me gusta, Juanjo lo sabe, me gusta la termodinámica. La primera ley siempre dice que la energía total del universo se mantiene constante. Aquí se llama que donde ya no es potraure, ¿no? De donde no hay no se puede sacar. No sé, en mexicano, si como le llamáis, si tenéis. Pues esto es el principio aquí, es de forma coloquial, es como llamamos el primer principio de la termodinámica, ¿no? Que es que la energía ni se crea ni se destruye, y los materiales
pues podríamos aplicarlo, ¿no? Pero para un ingeniero es casi más importante, supuesto, la segunda ley de la termodinámica, que la energía no se crea ni se destruye, pero sí que se deteriora, se va deteriorando, con lo cual sí que tenemos cada vez formas de energía de alta calidad que la podemos transformar en trabajo y otras que no. Cuando tenemos mucha temperatura la puedo transformar en trabajo, pero cuando no. Cuando voy deteriorando esa energía ya no la puedo transformar. Entonces tengo energía, pero la tengo de una forma digamos no utilizable, o no aprovechable, ¿de acuerdo? Pues si aplico lo mismo a los materiales, bueno, el concepto de entropía es esto. La cuarta, en los materiales, fue un economista de origen rumano, Nicolas Georgescu, aunque después creo que educado en Estados Unidos, donde formuló el principio de entropía, o de ese deterioro de la energía para los materiales. O sea, la materia del universo, al igual que la energía, excepto en reacciones nucleares, se conserva, pero la materia se degrada de forma continua e irremediable en materia no disponible de forma práctica. Es decir, que yo si cojo un material y los voy mezclando, sí los puedo separar, pero con mucha energía. Entonces lo mejor es poder tener estos procesos, separarlo, tenerlo ya con un sistema donde puede hacer esa clasificación, esa separación y utilizar esos materiales. Porque sí, podemos tener procesos, pero a un coste alto, bien en forma energética o en forma de otros esfuerzos. Entonces, me gustaba citarlo porque este autor introduce ya en 1971 que la economía circular presenta límites termodinámicos, como presenta la energía. La energía no la puedo reciclar, no puedo tener la máquina de energía permanente, no puedo generar energía, consumo energía, la energía se conserva así, pero se va degradando y cada vez tengo energía. El trabajo, tengo la misma energía, pero puedo obtener menos trabajo útil. Pues aquí lo mismo, los materiales, también iré teniendo materiales que tienen unos límites termodinámicos y va a ser más difícil obtenerlos de tal forma que se puedan aprovechar. Entonces, no se pueden reciclar infinitamente un recurso sin aumentar es la entropía global, sin el desorden del sistema. Entonces, existe la necesidad de maximizar el uso del recurso y en caso de baldosas cerámicas, lo mejor sería pues utilizar los mínimos recursos y después alargar su vida útil. Es verdad que el tema de colocación y todo esto que estamos hablando lo podemos mejorar, pero sobre todo alargando su vida útil. Y terminaba poniendo como ejemplo donde las baldosas más antiguas están aquí parece que están en la pirámide o que están documentadas, ¿no?, en Egipto, que tienen 2.700 años antes de Cristo, con lo cual tienen casi 5.000 años y están ahí colocados, ¿verdad? En un interior, no ha sido un pavimento, no sufrido, pero donde es un ejemplo de la vida útil, o los zócalos que tenemos en la Alhambra de Granada, donde pues son del siglo XIV, donde sí que es lo fundamental en estos productos sería alargar su vida lo máximo posible. Esto va en contra de los comerciales, ¿verdad?, que quieren renovar el material. Pero desde el punto de vista de la sostenibilidad, lo ideal es tener materiales y tenerlos mucho tiempo colocados, con lo cual sus impactos se minimizan, porque si yo divido los impactos que tienen por esa vida, pues ese impacto se reduce considerablemente, por lo menos de forma específica, de forma temporal. Entonces, y eso, me he alargado un poco, no, he estado ahí en el tiempo, muy bien. Pues muchas gracias, doctor, por tan interesante presentación. No sé si alguien del público presente o de manera online tienen alguna pregunta. De no ser así, pues entonces no nos queda más que agradecerle, doctor. Un placer tenerlo aquí. Tienen que hacer una pregunta, si no, no me voy. ¿Alguien? Hagámoslo con él. Hola, Eliseo. Mira, una pregunta, pero es una curiosidad, no es directamente centrado. Yo lo que me gustaría saber es de dónde surge toda la normativa relacionada con el tema de la economía circular, o dónde se dice o se dicta cuál es la norma a partir de cuánto CO2, o quiero decir, de dónde emanan todas esas normativas o esa legislación de derecho, entiendo yo, internacional. Sí, aquí la normativa que tenemos sobre todo viene por aplicación de directivas europeas, o sea, de normativa europea, a través de directivas o a través de reglamentos.
Si viene a través de directivas, en Europa hay que transponerlas, porque las directivas, cuando se publica el Parlamento Europeo, no son de aplicación directa, sino se tienen que transponer a la legislación de cada Estado miembro. Si viene a través de un reglamento, son directamente aplicables a todos los Estados miembros sin necesidad de pasar por los parlamentos nacionales. Pero realmente vienen de entornos muy distintos, porque aunque lo estoy aquí poniendo dentro de economía circular, realmente viene toda la normativa de cambio climático, viene por un tipo de legislación y por unos protocolos que, sobre todo a partir del protocolo de Kioto que firmó la Unión Europea y estableció unas obligaciones y después lo ha ido trasladando, y el tema de materiales y tal sí que viene más de un concepto que y se introdujo más tarde, que era el de economía circular, de intentar utilizar menos recursos. Ahí se está, el origen exacto viene de varios, no lo sé, pero viene de varios estudios que se han realizado, y invitamos no hace mucho tiempo en clase a un exalumno que está trabajando sobre todo mucho en la parte de residuos en electrónica, donde ahí también hay mucha preocupación con todos los residuos electrónicos, porque su vida útil es muy baja, el tema de móviles, todo el tema de ordenadores, donde ahí sí que se ha introducido una normativa también para que sean más intercambiables, por ejemplo el tema de cargadores, todo el tema de baterías, que no se entonces algunas vienen de normativas por protocolos ambientales, tipo el de ozono o tipo el de cambio climático, y otras vienen por normativas más de materiales, o sea, origen es distinto, pero sí que hay un entramado legislativo, a veces difícil y a veces no coordinado, porque te entran normativas que a veces, aparentemente, algunas, si no son contradictorias, por lo menos no están coordinadas. Ya no diré que son contradictorias, porque que alguna la hay, pero cada vez menos, pero sí que con objetivos que a veces pues no son distintos. También a lo mejor vienen de momentos distintos, pero bueno, yo creo que ahí la Unión Europea es bastante tecnócrata. Aparentemente se basa mucho en comisiones técnicas que han elaborado estas directivas. El tema es hacerlas realistas, porque puedes tener unos grandes ideales, pero pues que no sea realista. Ese es un poco el reto. Pues bueno, ya he tenido pregunta y ya está. Oh, perfecto. De acuerdo, muchas gracias a todos. De nuevo, muchas gracias, doctor, muy amable.